Shalom, shalom, Rabotá, y estamos hoy con la bondad, con la misericordia del Eterno, quien es bendito. Estamos en la Parashat Aharemot, que el Eterno, quien es bendito, traiga una bendición muy grande a su vida a través de esta Parashat. Bien, pues estamos en 16.1 y dice así: habló el Eterno a Moshe después de haber fallecido los dos hijos de Aarón. Cuando ofrendaban delante del Eterno, fallecieron. Entonces dijo el Eterno a Moshe: habla a Aarón tu hermano, para que no entre en cualquier momento al santuario, traspasando el velo frente a la tapa que está sobre el arca, para que no fallezca, porque con una nube mostraré mi gloria sobre la tapa. De esta forma entrará Aarón al santuario con un ternero, hijo de vacuno, para ofrenda de pecado, y un carnero para holocausto. La túnica de lino sagrada vestida y pantalones de lino habrá sobre su carne. Con el cinturón de lino se ceñirá y el turbante de lino se pondrá. Vestiduras sagradas son ellas, se levantará y se lavará en agua su carne y luego las vestirá. Bueno, pues una de las cosas importantes, seguimos hablando del tema de Zahor y Tamé, seguimos hablando de ese punto, aunque no explícitamente, pero implícitamente se sigue hablando de estos temas. Importante es que ciertamente el Eterno da instrucciones a Aarón al respecto de la forma en que deberá introducirse, y no en cualquier momento, al santuario, que debe haber un orden, que debe haber una forma en tiempo, en forma en que deberá presentarse delante del Eterno para poder ministrar. Ciertamente cada vez de que lo haga habrá una ofrenda, una de holocausto y otra por pecado, dice, con un ternero hijo de vacuno para ofrenda de pecado y un carnero para holocausto. Dos ofrendas muy importantes que se deberán llevar y que son importantes para poder tener esa relación con el Eterno. Y eso nos habla de una situación muy especial. Y nos vamos a enfocar en esta mañana al respecto. Bueno, el holocausto, la ofrenda de holocausto, normalmente se presentaba para una situación de gratitud. Es decir, el agradecimiento, un corazón agradecido de un oferente, se hacía manifiesto a través de presentar una ofrenda de holocausto. Esta ofrenda de holocausto tenía como propósito, como ya se mencionó, de agradecerle al Eterno por los favores recibidos, por una exaltación que había en el corazón de la persona, no necesariamente porque recibió algo y debería y debe, pero aun cuando en un momento dado uno se hace consciente de que todo, absolutamente todo, lo recibimos de Hashem, entonces el oferente podía llegar, y en este caso a Aarón, que era el representante de todo Israel delante del Eterno, debía presentarse con esta ofrenda de holocausto, agradeciendo al Eterno por el favor que tenía y que hacía hacia el pueblo, y desde luego una ofrenda que tenía que ver con una cuestión personal, porque así como él representaba como Cohen Gadol a la nación, de una manera muy importante también lo debería hacer de una forma personal. Y entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que a un corazón agradecido que se tenía que expresar a través de esta ofrenda. Y esta es una de las demandas, y esta es una de las actitudes con las cuales nosotros nos debemos acercar al Eterno. ¿Cómo nos tenemos que acercar al Eterno? Nos tenemos que acercar de una manera extraordinariamente agradecidos. Si algo le place al Eterno, dicen nuestros sabios, es la gratitud. Y esto es algo que nosotros no podemos dejar a un lado, esto es algo que nosotros debemos de buscar, tener y experimentar en nuestra vida en el momento en que nosotros nos acercamos a
a orar en el momento que nosotros, aun cuando no tengamos peticiones o tengamos peticiones al Eterno, a veces simplemente lo que tenemos que hacer es agradecer. Y si algo estima como algo importante y de valor el Eterno, es precisamente la gratitud de su pueblo, la gratitud de cada uno de nosotros que constituimos su pueblo. Entonces, mis amados, una de las cosas que no podemos dejar a un lado es siempre tener un corazón agradecido, acercarnos al Eterno y darle ofrenda de labios que confiesa precisamente la gratitud que debemos de tener y tenemos hacia Él. Hay muchísimas cosas por cuales agradecemos al Eterno, pero esto siempre debe estar a flor de labios cuando nosotros nos acercamos a orar y nos acercamos a servir al Eterno. Sea en Shabbat, sea en una fiesta, sea en el diario vivir, nosotros debemos acercarnos con un corazón agradecido y siempre mostrar ese agradecimiento con nuestras palabras, en nuestras oraciones, en nuestro reconocimiento. No es nada más alabar al Eterno, sino experimentar verdaderamente esa gratitud por todas las cosas que hace. Simple y sencillamente, bendito sea el Eterno, porque hoy con la epidemia hay mucha gente que se ha enfermado y que ya no está. Pero bendito sea el Eterno porque nos ha guardado, y esa es una razón por darle gracias. Y hay mucha gente que ni siquiera se ha enfermado, bendito sea el Eterno. Entonces, cosas hay para agradecerle al Eterno, y si Él nos permite la vida es porque Él tiene un propósito para que le sirvamos a Él y demos a conocer su nombre. Entonces, una de las cosas importantes que debemos buscar siempre al acercarnos al Eterno, como lo hacía Aarón, es precisamente, dado que no hay templo, que no hay santuario, hoy nos acercamos delante de Él y oramos y pedimos, porque hoy nuestros cuerpos, nuestra vida está constituido en un santuario. Por lo tanto, hoy al acercarnos al Eterno debemos buscar tener gratitud. Por un lado, por el otro lado está la ofrenda, o estaba la ofrenda de pecado, con el cual se debería acercar también a Aarón. Esto es importante porque no solamente tenía y conllevaba el hecho de que representara al pueblo y que buscara que el pueblo estuviera en las mejores condiciones a través de esta ofrenda de pecado, por el pecado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que una de las condiciones que el Eterno busca es que, dado que la ofrenda por el pecado se tenía o se daba precisamente y se presentaba delante del Eterno para buscar restituir cualquier pecado no voluntario, recuerden que eran pecados no voluntarios, los que en un momento dado se deberían de confesar, y consecuentemente se restituía precisamente esa relación con el Eterno. Y esa es la idea y el pensamiento que el Eterno nos da. Si nosotros nos acercamos a Él, tiene que ser con gratitud, con una actitud de gratitud. Pero por el otro lado, si ha habido alguna transgresión involuntaria a los mandamientos del Eterno, nosotros tenemos que restituir esto, en este caso con una ofrenda por el pecado. En este caso, nosotros sabemos que nuestra ofrenda ya fue presentada, y esa ofrenda es Mashiach Yeshua. Ahora, ¿qué nos resta? Pues nos resta mantenernos en esa condición. Y si hubiese, como dice Yohanan, el amado, y si pecamos, por un lado tenemos abogado para con el Padre, Yeshua HaMashiach, pero por el otro lado tenemos que nuestra responsabilidad, y esa responsabilidad es de confesar nuestro pecado para haciendo teshuvá y una rectificación, a fin de que nuestra vida se mantenga unida al único Dios verdadero. Recuerden que el pecado produce también y consecuentemente rompe la relación con la vida, en este caso con Hashem. Por lo tanto, es demandar esa condición. Y por último, se habla de la forma en que se debería de presentar el Cohen Gadol. En este caso,
vistiendo las vestiduras que le eran requeridas y demandadas para poderse presentar delante del Eterno y ministrar. Esto es importante y esto nos habla precisamente de nuestro comportamiento, de nuestra actitud, de nuestra forma de vivir. Nuestra forma de vivir se muestra a través de las vestiduras que debemos de llevar o debemos de portar cada vez de que nos acercamos al Eterno. Lo bueno, lo justo, lo santo que tú puedas hacer y vivir, esas son tus vestiduras que tienes que experimentar y vivir constantemente. Entonces, el Cohen Gadol no se podía presentar de otra manera. Tenía que llevar la placa, decía santidad a Hashem, y eso le recordaba precisamente que él era un hombre y un pueblo santo a Hashem. Por lo tanto, ese es uno de los pensamientos importantes en el sentido de Zahor, es decir, en el sentido de pureza y en el sentido de que cada uno de nosotros debemos de presentarnos de la manera adecuada y debemos pensar que debemos que vivir una vida pura delante del Eterno y que nuestra presentación siempre que nos presentemos delante del Eterno debemos buscar hacerlo de la manera correcta, justa, buena y santa. Y estas vestiduras representan nuestras obras de justicia, nuestras obras que manifiestan el hecho de que nosotros conocemos a Dios Altísimo y que le servimos de la manera kasher o kosher en la cual el Eterno demanda de nosotros. Entonces no nos podemos presentar de otra manera y de esta manera, digamos, pureza, debemos hacer una reflexión importante en nuestra vida de que no es solamente servir al Eterno, sino cómo le servimos al Eterno. Mis amados, este es el mensaje, esta es la reflexión para hoy. Piensa, medita en que debe haber gratitud en tu vida y por el otro lado debes mantenerte con pureza y que las obras que nosotros hacemos manifiestan lo que somos y cómo estamos sirviendo al Eterno. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.